Hola, bendiciones para todos. Dios les bendiga de una manera poderosa. Queremos saludar a los pastores José Luis y Noemí Valles de la iglesia Casa de Paz. Es un privilegio para nosotros compartir este tiempo con ustedes, esperando firmemente de que esta palabra va a ser de edificación y oportuna para tu vida. Dejo con ustedes a mi esposo Alexander Farfán. Muchas bendiciones en esta hermosa tarde. Queremos que es una tarde llena de poderosas bendiciones. Así que, como dijo mi esposa, saludamos a los pastores José Luis Valle y Noemí Valle y a toda la comunidad Casa de Paz. En esta hermosa tarde queremos compartir una palabra, ya que los pastores vienen desarrollando un tema referente a hechos a la imagen de Dios. Y cuando escuché el nombre del tema, pude recordar de un libro que una vez estuve leyendo, y el libro es muy interesante porque habla sobre principio. Así es el título del libro, El Principio, escrito por Walter Brueggemann, quien es doctor de filosofía por más de 21 años. También este autor es director del Instituto de Tecnología en Massachusetts, director de estudios de ciencia y tecnología en un colegio muy reconocido, y actualmente además es profesor de la Academia Militar de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El doctor Brueggemann, dentro de su contenido del libro, muestra con mucha claridad las mentiras de los evolucionistas. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención de este libro. Es que habla de la importancia de conocer el carácter de la semejanza de Dios en el hombre. Y lo segundo importante que pude tomar de este libro es que el autor presenta el propósito de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza. Así que en breves minutos quiero compartir con todos ustedes lo que es restaurar la imagen de Dios, restaurar la imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de restaurar, hablamos es de volver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana hacia Dios. Es volver a las dimensiones originales, es volver al principio. En Génesis capítulo número 1, versículo 26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. El único libro infalible, el único libro indestructible, le da las respuestas al hombre. Y obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿De dónde vengo? Dios dijo, hagamos al hombre. En Salmo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y finaliza este hermoso versículo diciendo: suyos somos y oveja de su prado. Ser creado a imagen de Dios significa que Él nos capacitó para gobernar, disponer de los recursos necesarios, tales como los siguientes que voy a nombrar: controlar, dirigir, organizar, procurar el avance y el desarrollo de todo lo creado. Los designados para esta labor, como es la mayordomía y la administración de la creación, en el principio, Adán y Eva. Ellos mostraron cualidades superiores que sobrepasaban todo lo demás creado. Y vemos que el hombre que fue creado por Dios posee facultad extraordinaria. Y dentro de esas facultades extraordinarias está la facultad intelectuales. Se encuentra la facultad espiritual, morales,
Y estas tres facultades les permiten al hombre razonar, organizar, planificar y evaluar. Si logramos comprimir lo que antes hemos dicho, esto significa que la imagen y semejanza tiene que ver con características. Es decir, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Tenemos la capacidad de moral para con Dios. Tenemos dignidad y tenemos responsabilidad. Estos tres privilegios que el ser humano tiene son únicos. Se puede decir también que el ser humano es irrepetible. Y como seres humanos creados debemos de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente que al entrar el pecado, el ser humano usó este poder, este privilegio para rebelarse contra Dios. En Romanos capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En Génesis capítulo 3, la Biblia narra que el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios y la imagen de Dios quedó distorsionada. Cuando digo que la imagen de Dios quedó distorsionada en el hombre, producto del pecado, y para revertir este efecto de la caída del hombre, el Padre promete un redentor. Así que la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Y es Jesús quien tiene la autoridad y el poder para volver a esa restauración por medio de la remisión de su sangre. Una transformación de modo que la persona, por medio de Jesucristo, puede volver a su estado original. En Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de una palabra griega que denota una semejanza, un perfil, denota una representación y una figura. Hablando de que Jesucristo es la imagen única que representa el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1 versículo 3: el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, todas las cosas con la palabra de Dios las sustenta con su poder. Así que la frase, la imagen de Dios invisible, denota la relación perfecta que Cristo tiene para con el Padre. Hay varios principios importantes que observamos acá. Porque el Padre desea restaurar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Y para restaurar esa imagen, Dios promete dar lo mejor de Él. Y cuando hablo lo mejor de Él para con nosotros, quiero tocar solamente dos puntos importantes. Y el primero de ellos se llama adoración. La adoración no nace en el hombre, la adoración nace en Dios mismo, en el corazón de Dios mismo. John Piper dice lo siguiente: que el corazón más apasionado hacia Dios es el corazón de Dios mismo. Poderoso esta palabra de John Piper. Dios sustenta la adoración. La adoración no nace en la tierra. La adoración continuamente es creada en la eternidad. Juan capítulo 17 versículo 24 dice Jesús en la oración: Padre, aquello que me has dado, quiero que vean mi gloria que me has dado. Jesucristo, recordemos, es el resplandor de la gloria del Padre. La gloria de Dios se manifiesta continuo, en plena perfección y en adoración. Dios el Padre en este momento y por la eternidad, sin interrupción alguna, constantemente
vive en perfecta armonía de adoración. Dios el Padre experimenta gozo constante. En medio de esa oración, Dios desea que el hombre vuelva a ese principio como Dios lo creó. Y continúa el versículo 24: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay una palabra importante que Jesús le dijo a la mujer samaritana, y le dijo a aquella mujer: ustedes adoran lo que no saben. Poca palabra, no conocen, no tienen una revelación de lo que ustedes están haciendo. Jesús le dijo: nosotros, hablando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros adoramos lo que sabemos. Más viene la hora, aquí lo importante, y ahora viene la hora, hablando de futuro, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios desea restaurar esa imagen y esa semejanza en el hombre por medio de la adoración, porque en el medio de la adoración continua es el resplandor de su gloria, es la presencia misma del único Dios y es la manifestación gloriosa del corazón de Dios hacia la humanidad. Así que Dios desea que el hombre creado a su imagen y semejanza disfrute, tenga placer, tenga gozo, vida por medio de la adoración. Cuando el Dios, el Padre, continuamente está adorando, hay una perfecta comunión. Ahora usted quizás me preguntará: pero ¿qué adoración puede dar el Padre si no hay otro superior que Él? Sí, recordamos el versículo cuando Dios el Padre quería prometer, quería hacer juramento y buscó a alguien mayor que Él para hacerlo y no lo encontró, obviamente, sino que Dios constantemente, la honra, la gloria, quien es Dios, Él vive en constante adoración. Hay un gozo inefable que sale del altar de Dios y es producto de esa adoración. La verdadera oración es una comunión íntima con Él. Es por eso que Jesús es nuestro único mediador para llegar a esa perfecta adoración. Él nos creó, no necesita algo de nosotros, sino que Dios el Padre quiere compartir esa experiencia poderosa que Él vive constantemente, que el hombre pueda experimentar la alegría, el gozo inefable, que el hombre pueda experimentar lo que es la verdadera adoración en la intimidad. Así que el Padre quiere impartir abundantemente lo que es la verdadera y perfecta adoración que nace en el corazón de Dios. Ese gozo inefable que puede cambiar los corazones de los seres humanos. Cuando dice la palabra en Juan capítulo 17 versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando adoramos en esa perfecta adoración, nos unimos a su semejanza por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre fue creado para adorar continuamente. Cuando adoramos, somos la imagen y semejanza de un Padre que nos ama. En Efesios capítulo número 1 versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí ya está hablando el versículo de la restauración de lo que el hombre perdió por causa del pecado, la sabiduría y la inteligencia. Y luego continúa hablando en el versículo 9, dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra beneplácito es aprobación. Dios dice que cuando adoramos, Él aprueba la adoración, Él autoriza en ese momento. Así que continuamente Dios el Padre está adorando. Dios el Padre tiene una continua adoración. Dios hace aprobación para poder recibir la adoración del ser humano. Importante a esto: cuando el Padre adora, hay un poder
creativo. Importante, importantísimo diría yo, porque cuando Luzbel observó que el Padre adoraba, esa oración, había algo sobrenatural que se llama el poder creativo. Y es lo que Luzbel quería: subiré al cielo y seré semejante a Dios, porque él quería tener ese poder creativo, que cuando el Dios el Padre adoraba, él decía: hágase la luz, y se hizo la luz. Y decía: haya expansión, y fue así. Produzca, y ocurrió así, porque en medio de la adoración en la eternidad del Padre ocurre el poder creativo. Amado amigo cristiano, hombre de Dios, ministro que me está escuchando, importante restaurar la verdadera adoración, porque cuando adoramos, Dios el Padre comienza a hacer grandes cosas, y en eso está el poder creativo que comienza Dios el Padre a hacer en el ser humano por amor a la humanidad. Así que Satanás, o Luzbel, fue derribado y se convirtió en adversario, Satanás. Y Dios, para restaurar la imagen y semejanza al hombre, Dios comienza a mostrarle al ser humano qué es la verdadera adoración. Y esto me lleva a recordar a David. Cuando restauró esa adoración, David comenzó a llamar a 4,000 hombres músicos, reunió 288 cantantes, y la adoración, David comenzó a adorar con este grupo de hombres, salmistas, músicos, 24 horas al día. Aunque nadie quizás le escuchaba como este tiempo, no había un internet para escuchar todo lo que David y los músicos adoraban, pero el Dios del cielo estaba recibiendo la adoración. Cuando el Dios del cielo recibe la adoración, comienza el Dios el Padre a hacer milagros extraordinarios y comienza a cambiar corazones. Las sanidades comienzan a ocurrir. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 23, versículo 26. Repartió David en grupo conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coa y Merari. Y después que los reunió, finalmente ocurrió algo sobrenatural. La gloria de Dios descendió de una manera sobrenatural. Así que importante lo que Dios quiere hacer para restaurar su imagen y restaurar su semejanza. Tenemos que entrar a la verdadera adoración hacia el Padre. Lo segundo, que es el propósito porque Dios nos creó y Dios quiere restaurar esa imagen y semejanza, tiene que ver con anunciar, proclamar, y tiene que ver con la gran comisión. En Mateo 28, en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y vemos la autoridad delegada de Jesucristo como Señor. Por tanto, la palabra por tanto anticipa lo que ya había hablado acerca de su autoridad que le fue dada. Ir y hacer discípulos. Escúcheme, importantísimo, porque la única forma, o lo segundo en este caso, para restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre es hacer discípulos. Y dice bautizándolos, habla de consolidar. También le dice enseñándoles, habla de una preparación ministerial. Pero también la palabra cierra con esto: yo estoy con ustedes todos los días. Dios sustenta la gran comisión. Vamos a hacer un repaso. Dios sustenta la adoración y Dios dio lo mejor de sí. Ahora Dios sustenta la gran comisión. Es que Dios entregó lo mejor de sí. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se sirve por medio de la predicación y anuncia las buenas obras y anuncia las buenas nuevas. ¿Quién es Dios? En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y versículo 2: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores. Lo que se perdió
en el principio de los misterios de Dios. Uno que no es buen administrador en lo físico, literalmente hablando, ¿cómo puede ser un administrador de los misterios de Dios? Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La suma total que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras es que Dios el Padre dio lo mejor de sí para restaurar esa imagen y esa semejanza perdida. Estos beneficios divinos que el predicador anuncia como un buen administrador para que las personas puedan entender el mensaje de la palabra de Dios. En el pasado Dios nos trató a cada uno como hombre a su imagen, pero como pecadores. Después vemos cuando Jesús entra después de la obra redentora, Dios nos trata a los hombres a su imagen como hijos de Dios. Pero en el futuro Él va a tratarnos a cada uno de nosotros como administradores. Estamos hablando después del arrebatamiento. Un administrador, vamos a estar en el tribunal de Cristo y todo será probado por el Bema. Allí estarán todos los administradores que darán su informe delante de Dios. Pero van a estar los buenos administradores, los pregoneros, que es la palabra queruso, el que anuncia a viva voz. Heraldo, el fiel heraldo va a estar en ese lugar, aquel que proclamó la palabra de Dios. En Lucas capítulo 15 versículo 10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Para restaurar la imagen y la semejanza de Dios, Dios el Padre mueve la adoración. Hay que restaurar por medio de la oración. Y Dios el Padre anuncia las buenas nuevas para que el hombre comience a entender quién es Dios. Dios el Padre en este momento está esperando que una persona le reciba como su único verdadero Salvador. Y si usted en esta hermosa tarde abre su corazón y quiere repetir esta palabra después de mí, lo puede hacer. Señor Jesús, en este hermoso día reconozco que soy pecador. Te recibo como mi Señor y amo de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y restáurame mi vida al principio original. Muchas bendiciones para ustedes. Esperamos que esta predicación haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones a toda la comunidad Casa de Paz.